Buenos días, el día de hoy vamos a tener la sesión 3 del curso de topografía referido a trabajos elementales usando jalones y cinta métrica. Respecto al trazo, antes de continuar con el trazo de perpendiculares, los instrumentos a usar para este tipo de actividades van a ser jalones y cinta métrica, como lo he mencionado ya en el título de la sesión, pero aparte vamos a necesitar de cordeles de yeso para marcar algunos trazos y de estacas, sea de madera o de metal. Entonces son instrumentos adicionales que se requiere para realizar esta práctica. Aparte también una libreta de campo y una brigada de al menos 4 alumnos como mínimo. Veamos primero el trazo de perpendiculares, siendo este una de las actividades importantes para realizar replanteos con jalones y cintas. Así que atentos al presente video. Procedimiento práctico de campo. Vamos a ver ahora el trazado de perpendiculares utilizando la regla 345 para levantar perpendiculares. El objetivo es replantear un ángulo de 90 grados a partir de una alineación y de un punto dado ubicado sobre la misma. En el campo tenemos un ejemplo que vamos a realizar donde tenemos dos puntos A y B que definen una alineación AB y en un punto dado de la misma conocido que nosotros vamos a elegir, un punto P, vamos a trazar una línea perpendicular a la AB de manera que formando un ángulo de 90 grados nos permita marcar en el terreno un punto Q. De esta manera vamos a realizar un procedimiento que es sumamente corriente en el replanteo de cualquier terreno u obra de arquitectura. El fundamento teórico en que se basa esto es el siguiente. Tenemos en el terreno los puntos A y B y el punto P que hemos elegido desde donde vamos a trazar un perpendicular. Nuestro objetivo será marcar el punto Q. Para ello lo que vamos a hacer en el terreno es dibujar, si se puede llamar así en tamaño natural, un triángulo con las medidas 3, 4 y 5 metros, o como diremos más adelante, que tenga esta proporción. Ese triángulo 3, 4, 5 cumple la ley de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, y entre los lados de 4 y 3 metros se tiene un ángulo recto. Para eso lo que vamos a hacer es, en el terreno vamos a marcar primero el punto M a 3 metros del punto P y luego con las medidas de 4 y 5 metros las vamos a hacer coincidir en el punto N y nos va a quedar trazada la dirección PN que luego prolongaremos hasta el punto Q. En el campo lo primero que hacemos es marcar el punto que desde el cual vamos a levantar la perpendicular. Esto lo vamos a hacer a una distancia que hemos elegido. En este caso va a ser 5 metros con 70 centímetros donde clavamos una ficha. Allí vemos el detalle, 5 metros con 70 centímetros. Seguidamente vamos a clavar una ficha 3 metros más adelante. Esto va a ser sobre la medida de la cinta 8 metros con 70 centímetros donde clavamos una ficha en lo que sería el punto M que vimos en el esquema anterior. Se extiende la cinta hasta el metro número 4, donde uno de los chicos sostiene la cinta con esa medida y su compañera
la extiende hasta la otra ficha con la medida de 5 metros. En este caso le hemos sumado los 5 metros, los 4 metros anteriores y vamos a tener 9 metros que vamos a leer sobre la cinta. Y se queda dibujado el triángulo rectángulo que habíamos visto. En ese momento se va a clavar el punto que habíamos llamado N en el esquema. Y a partir de ahí vamos a poder prolongar hasta poner el jalón en la perpendicular. Allí vemos la superposición de las dos medidas. Vamos a ver entonces ahora una síntesis de lo que hemos hecho. Ahí vemos la alineación, el punto P que habíamos elegido, la primera línea que marcamos de 3 metros marcando el punto M. Luego hemos extendido 4 metros y otros 5 metros con la cinta, y donde se unen esas medidas hemos podido marcar el punto M. Luego hemos prolongado la línea PN hasta el punto Q, que es el objeto de nuestro trabajo. Una aclaración importante es que el método presentado es válido únicamente para terrenos llanos, limpios y transitables. Otra observación es que el tamaño del triángulo rectángulo de proporciones 3, 4 y 5 debe adaptarse lo más posible al tamaño del elemento a replantear, ya sea una pequeña habitación, una casa completa, un terreno, siempre manteniendo tales proporciones. Por ejemplo, podemos tomar un triángulo de 15, 20 y 25 metros o de 60, 80 y 100 centímetros para tener resultados confiables y precisos. Bueno, ese fue lo referente al trazo de perpendiculares. Ahora vamos a explicar el trazo de paralelas. Bueno, habiendo comprendido bien ya el trazo de perpendiculares, el trazo de paralelas es más simple. Hay que trazar dos perpendiculares de igual distancia sobre la base AB y luego unir estos dos nuevos puntos, uniéndolos y formando una nueva alineación que va a ser paralela al alineamiento base. Vamos a explicarlo aquí en el PI un poco para graficar la situación. Muy bien, tenemos un alineamiento AB. Ahí está. Tenemos el alineamiento A y el alineamiento AB. Vamos a trazar una perpendicular por el método de 3, 4, 5. Aquí hay un punto E y otra perpendicular sobre un punto que vamos a llamar D. Entonces tenemos acá C y tenemos acá D. Muy bien. Y trazamos perpendiculares. Primero acá, que va a medir la misma distancia que la que tracemos en D. Ok, y ahí tenemos dos nuevos puntos. Tenemos el punto P, vamos a llamar a este el punto P, y tenemos aquí el punto E. Al unir estos dos puntos, vamos a tener una recta paralela a AB. Entonces, finalmente, esto es paralelo. A ver, ¿ok? Entonces tenemos que aplicar dos veces el método de 3, 4, 5 para encontrar dos perpendiculares que van a medir la misma distancia, X metros. Y así trazamos una paralela. Muy bien,
Tenemos ahora otro caso, el caso de medida entre puntos accesibles con obstáculos. Les explico. Hay situaciones en donde tenemos, no sé, a ver, tenemos aquí un cerro, por decirlo así. Ya. Y tenemos dos puntos, que va a ser el punto A y el punto B. Entonces necesito la distancia entre A y B. El punto A que está aquí y el punto B aquí. Y bueno, medir esa distancia es complicado, en el sentido de que pues no podemos realizar un trazo de wincha, precisamente por el obstáculo que tenemos ahí. Que puede ser cualquier obstáculo, una edificación, ¿no? No sé, una poza, árboles o un cerro, como el caso que estoy presentando. Ante eso, lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a ubicar un punto C, desde donde yo pueda visualizar con comodidad A y B. Ese va a ser mi punto C. De tal manera que yo trace o una A con C y A con B y proyecte estos nuevos alineamientos AC y AB en proyecciones que van a medir la misma distancia respectivamente que AC y AB y BC. Entonces, yo voy a trazar una proyección desde A hasta C y voy a proyectarlo en la misma distancia hasta un punto que yo voy a llamar D. ¿Ok? Entonces, la condición es que aquí mida la misma distancia, pongamos a metros, y aquí también mida la misma distancia a metros. Luego hago lo mismo para el otro caso, la misma distancia de B a C, yo proyecto eso y encuentro un nuevo punto que vamos a llamar E, donde se cumple que BC va a medir B metros y S mide B metros. Finalmente, por un tema de proporciones, se va a cumplir lo siguiente, señores, que la distancia entre E y D, esta distancia, no solamente va a ser paralelo aquí a AB. Vamos a poner aquí esta igualdad. Entonces, AB es igual a ED. Y así es como encontramos vamos a llevarlo a la diapositiva. Y así es como encontramos la distancia AB.
Ahora vamos a trazar otro caso, el caso en el que tenga yo un punto accesible y otro inaccesible. Vamos al PyDE para explicar nuevamente esto. En este caso, supongamos que tengamos un río, ¿ok? Estoy mal usando el Py. Mejor usemos este de aquí. Supongamos que tenga yo un río. Unos segundos para graficar muy bien el río. Entonces esto es el río. Y tengo aquí un punto B que se encuentra del otro lado. Y tengo un punto A. El punto B. Entonces tenemos acá un punto B y un punto A. Estamos nosotros del lado donde está el punto A, siendo ese el punto accesible, y tenemos que encontrar la distancia AB. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar ahorita es AB. ¿Cuánto mide AB? No lo sabemos. Van a hacer lo siguiente, van a hacer una proyección AB, ¿ok? Van a alinear esto, van a hacer una proyección AB. Vamos a poner que esta es mi proyección. Una proyección AB hasta donde les dé, ¿ok? Traten de proyectar una buena cantidad de metros. Es una proyección AB. Y sobre esa proyección en A van a trazar una perpendicular a AB sobre esta proyección. Trazo una perpendicular. Ya sabemos cómo hallar perpendiculares, ¿ok? Trazo una perpendicular en un punto que vamos a llamar, este es mi punto C. Muy bien, ahora ese punto C que va a medir A metros, eso ustedes lo deciden, va a alinearse con el punto BC. Alinearse con el punto BC. Entonces tenemos acá. Ahí está. Encontramos un alineamiento haciendo uso de jalones. Un jalón yo puedo colocar en esta parte para alinearme con BC y otro jalón atrás. O sea, un jalón delante de C hasta donde yo pueda ubicar mi jalón y un jalón del detrás de C para proyectar esa línea. Lo que yo voy a hacer a continuación es trazar una perpendicular a esta proyección BC, a este alineamiento BC. Yo trazo una perpendicular. Aquí, trazo una perpendicular y corto al alineamiento BA en un punto que vamos a llamar D. Ahí recién encuentro D. Cuando corto esas dos, la perpendicular de BC con la proyección de AB. Ahí recién encuentro. Entonces, se va a cumplir lo siguiente. Para empezar, este es un triángulo rectángulo, el triángulo A, ¿no? El triángulo ACD. Señores, se cumple lo siguiente, que AB es igual a AC al cuadrado
dividido entre AD. ¿Ok? Entonces tenemos esta imagen que representa el trabajo que hemos hecho aquí para hallar un punto accesible y otro inaccesible. Ahora pasemos a otro caso en donde yo tenga ahora dos puntos inaccesibles. Muy bien, dos puntos inaccesibles. Vamos de nuevo al Pine para explicar aquí. Entonces tenemos, usando marroncito, tenemos un río. Un río muy grande. Muy bien, tenemos un río. Y este río nos imposibilita el acceso al otro lado. En el otro lado hay una casita y no sé, por aquí de repente ponemos un arbolito que representarán a mis puntos A y al punto B. Entonces yo necesito encontrar la distancia que hay entre A y B. ¿Qué distancia hay entre A y B? Desconocemos esta distancia y vamos a encontrarla. Vamos a usar el método anterior para poder hallar nuevas distancias. Vamos a encontrar un punto accesible. Vamos a ubicar un punto accesible. Un punto donde yo pueda ver con comodidad ambos puntos, el punto A y el punto B. Entonces ubicamos un punto accesible aquí, que se va a llamar mi punto C. ¿Ok? Y tenemos ahora dos alineamientos. Tenemos el alineamiento AC y tenemos el alineamiento BC. ¿Podemos encontrar las distancias AC y BC? Sí, podemos encontrar las distancias C y BC. Entonces, aquí le indico AC y BC se hallan por el método anterior. ¿Ok? Usamos el método que expliqué anteriormente para encontrar la distancia entre lo que sería un punto inaccesible como A y un punto accesible como C, y respectivamente con B y con C. Entonces hallamos esas distancias por el método anterior. Luego vamos a ubicar lo siguiente. Vamos a ubicar un punto disculpen. Vamos a ubicar un punto en la proyección AC que vamos a llamar D. Y ese punto va a ser la tercera parte de AC. Lo ubicamos en la tercera parte, ¿ok? Y luego vamos a ubicar un punto aquí en B que vamos a llamar E. Entonces este punto es E
y este punto es D. Entonces, la proporción entre, vamos a poner aquí, se cumple que la proporción ID sobre IA es igual sería CD esa CA, que es igual a CE sobre CB, y esto es igual a 1 sobre 3. Entonces CD es CA sobre 3 y CE es igual a CB sobre 3. Entonces estos dos puntos están en la tercera parte de ambas distancias. Para resumir, se va a cumplir lo siguiente. AB sobre AD es igual a CA sobre CD. ¿Ok? Entonces AB es igual a AD por CA sobre CD, y CA sobre CD es igual a 3. ¿Ya? No lo voy a poner porque básicamente vamos a llegar al mismo resultado, pero la idea es que se va a cumplir lo siguiente. Que AB es igual a 3 veces AD. ¿Ok? Entonces, muy bien. Con esto terminamos la parte en la que tengamos dos puntos inaccesibles. Para terminar estos casos vamos a ir con la medida de ángulos con cinta, y aquí voy a mostrar un video que pueda graficar mejor la explicación. En esta ocasión vamos a tratar sobre la medición de ángulos con cinta. El objetivo es obtener la medida de un ángulo que forman dos alineaciones. En esta ocasión vamos a tratar sobre los ángulos con cinta. El objetivo es obtener la medida de un ángulo que forman dos alineaciones rectas del terreno que se encuentran en un vértice. Puede tratarse de dos elementos físicos tales como dos cercos, alambrados, muros, cordones, etcétera, etcétera. El terreno para hacer este trabajo debe ser llano, limpio y transitable. En esta diapositiva vemos el terreno donde vamos a trabajar, donde se han señalado 3 puntos: el vértice del ángulo, uno de los puntos que define una de las alineaciones, y el otro punto que define la otra alineación, estas que vemos acá, y que conforman el ángulo alfa, que es el que vamos a proceder a medir. Vamos a ver un poco el fundamento teórico de esta medición. Aquí tenemos el mismo ángulo alfa,
que está formado en el vértice B por las alineaciones hacia B corta A y B corta B larga. Lo que vamos a hacer es tomar dos segmentos sobre cada una de las alineaciones, dos segmentos A de una longitud igual ambos. Con esto vamos a señalar un punto 1 sobre la alineación hacia A y un punto 2 sobre la alineación hacia B. Entre esos dos puntos se extiende un segmento S que también vamos a poder medir. Y a partir de acá vamos a poder deducir el valor numérico del ángulo alfa, que es nuestro objetivo. Para poder hacer esto vamos a considerar la bisectriz del ángulo alfa, que por tratarse de un triángulo isósceles, esta bisectriz corta la base exactamente por la mitad, o sea en un valor de S dividido 2, formando un ángulo de 90 grados, y por ser bisectriz el ángulo que tenemos acá entre la línea que hemos trazado y cualquiera de los dos lados del triángulo, tendremos el valor del ángulo alfa dividido 2. De esta manera se nos constituye un triángulo rectángulo del cual conocemos el cateto opuesto y la hipotenusa, y nos queda por conocer el valor del ángulo alfa sobre 2. Esto nos permite escribir una expresión trigonométrica que relaciona ambos elementos, que es el seno del ángulo alfa sobre 2, que será igual al cateto opuesto S sobre 2 dividido la hipotenusa A. Si ahora despejamos de esta fórmula el valor que necesitamos, que es alfa, obtendremos la fórmula que nos va a permitir realizar el cálculo de su valor numérico, que es alfa igual a 2 arcoseno de S sobre 2A. Con esto vamos al terreno y comenzamos a medir. En primer lugar, se extiende la cinta entre el vértice B del ángulo que queremos medir y una de las alineaciones, en este caso la alineación A. La cinta se extiende correctamente y a los 10 metros hemos tomado una medida A igual a 10 metros. En este caso se clava una ficha para señalar el punto que habíamos visto como 1 en la diapositiva anterior. Aquí vemos el detalle de cómo fue clavada la ficha a una medida de 10 metros tomada desde el vértice. Seguidamente se extiende la cinta sobre la otra alineación y se coloca otra ficha a la misma distancia de 10 metros. Esta sería la ficha número 2 que teníamos indicada en el croquis que ustedes vieron anteriormente. Ahí vemos el detalle de la ficha colocada a los 10 metros. Seguidamente se extiende la cinta entre las dos fichas, una que denominamos como 1 y 2. Y se toma la medida. En este detalle vemos que la medida tomada es 6 metros con 82 centímetros, que debe ser registrada. Entonces vamos a aplicar la fórmula anterior para obtener el valor del ángulo con estos valores, con estos datos: A igual a 10 metros y S igual a 6 metros con 82. Que reemplazo los valores nos conducen a un resultado que el ángulo alfa será igual a 39 grados 53 minutos. Deben hacerse ahora algunas aclaraciones importantes. El método de medición es válido para terreno llano, limpio y transitable. Y en segundo lugar, el ángulo a medir debe ser como máximo de 90 grados,
Porque a medida que se supera este valor se producen errores cada vez mayores. En la medida que el ángulo sea cada vez mayor de 90 grados, los errores son cada vez más grandes. De manera que si se requiere medir un ángulo obtuso, es decir, un ángulo de más de 90 grados, deberá medirse el ángulo suplementario para obtener un resultado más confiable. Otra aclaración que vamos a hacer, que si no fuera necesario el valor numérico del ángulo, con las medidas obtenidas en el terreno puede construirse gráficamente el triángulo AB corta B en AutoCAD y utilizarlo para el trabajo que lo requiera. Es más, si mediante las funciones de acotación de dicho software puede obtenerse el valor numérico del ángulo. Muy bien, con esto damos fin a la presentación. Tenemos 6 casos que vamos a practicar en el campo. En sus informes de campo, por favor, quiero que describan cuáles son los instrumentos elementales para estos trabajos, que describan la plomada, que describan el nivel de mano, una escuadra, los que son jalones, ¿ya? Eso van a describir como parte de su informe de campo. Muy bien, con esto damos fin a la presentación.